Bicentenario, Independencia, 200 años, 1819-2019. Campaña Libertadora, mayo a agosto de 1819. La historia sustentada en la misma historia. A una mejor comprensión de los orígenes y de las causas inmediatas, que favorecieron el surgimiento de los hechos históricos mediante los cuales comienza a tomar forma y a consolidarse el acontecimiento histórico del cual nos estamos ocupando. Esto es la campaña libertadora de 1819. Es necesario referirnos a algunos hechos sobresalientes que la antecedieron. Algunos hechos representativos de estas actuaciones pueden ser: la venganza de la cacica Gaitana contra el español Pedro de Añasco, quien dio muerte cruel al hijo de la cacica. También la rebelión de los esclavos dirigidos por su líder Beico Biogó o Domingo Biogó o el rey Bencos, héroe de la Matuna, dando origen a los palenques o pequeños poblados autónomos de negros esclavos reconocidos por las autoridades españolas. Durante el siglo XVIII, años 1700, se continúan registrando acciones de descontento y rebeldía en contra de las autoridades locales del virreinato. Es el caso del levantamiento de los indígenas Wayuu de La Guajira. La Guajira es una dama reclinada, mi Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. Ay, hombre,
y lleva con orgullo en sus entrañas, y lleva con orgullo en sus entrañas su riqueza guardado orgullo pa' mi pueblo, majestuosa encabezando el mapa, cual pedestal representando un reino, majestuosa encabezando el mapa, cual pedestal representando un reino. En 1781, la rebelión de los comuneros, conformada por comerciantes, agricultores, campesinos y hacendados, quienes protestaban por el exceso de tributos, impuestos establecidos por las autoridades locales y el monarca español, en las poblaciones de Socorro, San Gil, Charalá, Mogotes, en Santander. Fueron sus líderes, entre otros, José Antonio Galán. El 20 de julio de 1810, con el movimiento independentista, se da inicio a la Primera República, que tendrá vigencia desde 1810 a 1815. Durante estos años, la historia nacional registra como hecho notorio el enfrentamiento ideológico y político-militar entre federalistas y centralistas, quienes discutían la forma de administrar la nueva república. Para lograr la imposición de las ideas federalistas, este grupo, acaudillado por Camilo Torres y Francisco José de Caldas, acuden al apoyo de los ejércitos comandados por Simón Bolívar en el norte del virreinato. Bolívar por primera vez ingresa a Santa Fe a finales del año 1814, logrando el dominio sobre el grupo de los centralistas, que estuvieron al mando de Antonio Nariño, quien después de esta derrota se dirige a reconquistar los territorios del sur del virreinato. Sea oportuno aclarar que con la llegada de Pablo Murillo en 1815, la lucha política entre federalistas y centralistas se interrumpió y se dio por terminada temporalmente esta confrontación ideológica. Influyen notoriamente el avance cultural y educativo debido a la publicación de periódicos por el uso de la imprenta, las tertulias literarias, el funcionamiento de universidades y colegios, la organización y auge
de la expedición botánica, con su director José Celestino Mutis, y la participación de un buen número de jóvenes ilustres de la sociedad granadina. Es el caso de Pedro Fermín de Vargas y Sarmiento, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Francisco Antonio Sea. Se destaca también el movimiento político y social de los cabildos municipales y la publicación del Memorial de Agravios por Camilo Torres. También es digno de destacar la publicación de los derechos del hombre y del ciudadano por don Antonio Nariño en el año de 1794. Corresponden a situaciones especiales de carácter político y social, registrados en Europa y otras regiones de América, y su influencia en el proceso independentista de las colonias españolas ubicadas en América. Concretamente, en el virreinato de la Nueva Granada. La reforma religiosa protestante, promovida por Martín Lutero en el año 1517,
y la contrarreforma católica con el Concilio de Trento, generándose un sinnúmero de guerras de religión. El siglo XVIII, años 1700, es reconocido en la historia como el siglo de las luces, o de la ilustración, o del despotismo ilustrado. Son significativos sus aportes a la cultura y al ideario político y económico de la época. Entre sus representantes más destacados por sus escritos e ideología política sobresalen Charles Louis de Secondat, señor de la Breve y barón de Montesquieu, Francisco Voltaire, Denis Diderot, entre otros. En 1776, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. De la monarquía inglesa. En el año 1789, la Revolución Francesa, cuyo aporte significativo consistió en declarar y publicar los derechos del hombre y del ciudadano, y abolir el sistema gubernamental monárquico en Francia. También se destaca el auge, la organización e influencia de carácter económico, social y político de la denominada masonería. El hecho más notorio se registra en España. En el año de 1808, por el conflicto en la sucesión del gobierno monárquico entre el rey Carlos IV y el heredero al trono Fernando VII, ante esta situación, Napoleón Bonaparte encuentra la ocasión oportuna para apoderarse de España con sus ejércitos franceses, pretendiendo así invadir a Inglaterra.
Una vez dominado el territorio de la península ibérica, impone como rey de España a su hermano José Bonaparte. Españoles y franceses inician una guerra en territorio de la península ibérica que durará desde el año 1808 a 1815, cuando los españoles logran desterrar a los ejércitos franceses y asume el trono de España el rey Fernando VII. Este monarca, en sus primeras órdenes, decide recuperar las colonias de ultramar que había perdido España desde el año 1810. Para estos efectos, organiza un ejército de más de 10.000 soldados a mando del experimentado militar Pablo Morillo, quien recibe la orden para reconquistar las colonias de América, caso concreto, el virreinato de la Nueva Granada, que venía promulgando su independencia desde el 20 de julio de 1810. Desde finales del año de 1815 hasta el año 1819, Pablo Morillo logra reconquistar el virreinato de la Nueva Granada, incluyendo su capital Santa Fe, mediante una estratégica medida militar acordada con sus lugartenientes Francisco Guarleta, Pascual Enrile, Carlos Tolrá, Santa Cruz, Miguel de la Torre, Francisco Morales, Sebastián Calzada, Juan Sámano y José María Barreiro Manjón, para invadir y dominar el territorio tanto de Venezuela como de la Nueva Granada y Quito. Los únicos territorios que quedaron libres del nuevo dominio español fueron los llanos surorientales de Venezuela, los de Casanare y Arauca en el virreinato de la Nueva Granada. Se inicia así el régimen del terror. Desde finales de 1815, con la toma de Cartagena, y durante los años 1816, 1817, 1818 y 1819. Periodo durante el cual fueron sacrificados en distintas poblaciones del territorio granadino hombres y mujeres que sirvieron de una u otra forma a la causa independentista desde 1810.
Simón Bolívar, después de varios intentos frustrados para conseguir la independencia de Venezuela, en los años 1812, 1813 y 1814, y con el anuncio de la llegada de los ejércitos de Pablo Morillo para iniciar la reconquista, resuelve viajar en 1815 a las islas de Jamaica y Haití, a donde pretendía conseguir apoyo militar para lograr la defensa frente a la invasión de los ejércitos de Pablo Morillo. En Jamaica, en 1815, escribe un documento que en la historia se reconoce como la Carta de Jamaica. Digno de conocer este escrito porque en él Bolívar plantea los principios ideológicos de independencia y libertad que lo mantenían con el firme propósito de lograr que las colonias españolas en América quedaran libres. En Jamaica y en Haití logró recibir el apoyo y la ayuda militar, especialmente en Haití con el presidente Alejandro Petión, quien le facilitó los recursos bélicos necesarios para volver a Venezuela y lograr la independencia. La condición de Alejandro Petión a Bolívar consistió en solicitarle que se comprometiera a garantizar la libertad de los esclavos. En un principio no fueron exitosas las acciones bélicas de Bolívar. Para finales del año 1818, logra entrar a Venezuela e instalarse en los llanos orientales, cerca de las riberas del río Orinoco, con los ejércitos que lo acompañaban. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco se dedica a promover el encuentro del Congreso de Angostura, invitando a las provincias de Venezuela y Casanare a elegir a sus delegados al Congreso, que se realizaría el 15 de febrero de 1819 en Angostura. En sus comunicaciones, Bolívar autoriza a Santander para crear un ejército de vanguardia e instalarse en Casanare. Este ejército sería el encargado de planear y organizar la campaña libertadora, controlando los movimientos militares del comandante español José María Barreiro Manjón. El 15 de febrero de 1819, instala Bolívar en la población de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, a orillas del río Orinoco, el primer congreso que lleva el nombre de Angostura, en el cual se proclama la libertad para Venezuela y la Nueva Granada.
En el discurso de inauguración, Bolívar pronunció su memorable proclama ante los 26 delegados al Congreso que llegaron desde Caracas, Cumaná, Barinas, Guyana, Margarita y Casanare. Quedó claro y aceptado que las bases ideológicas del nuevo gobierno republicano serían la soberanía del pueblo, la división de poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud y la abolición de la monarquía. Desde finales del año 1815, Francisco de Paula Santander, junto con otros jóvenes de distintas provincias, seguidores de la causa independentista, se trasladan a los llanos orientales del virreinato de la Nueva Granada. Esto es en los territorios de Casanare y Arauca. Para el año 1818, Bolívar y Santander logran comunicarse y posteriormente, en junio de 1819, se encontrarán para dar inicio a la campaña libertadora que culminaría con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 y su ingreso triunfal el 10 de agosto del mismo año a Santa Fe, capital del virreinato.